Capítulo especial. Ni huele ni duele. Puede ser. ¿Por qué hicieron eso? ¿Qué pasa, Erendira? ¿Vas a inundar toda la casa? Pues que se inunde. Y de paso me desahogo. Ah, caray, está fuerte el asunto. Siendo así, sácalo. Deja que fluya. Cuando estés más tranquila, me cuentas. Sí te lo voy a contar, Purpurina, porque estoy muy molesta y quisiera que me ayudes a entender por qué pasan estas cosas. Adelante. Hoy, en la clase de mate, el profe nos pidió que pasáramos al frente a resolver una ecuación. Entonces, cuando yo pasé, escuché que todo el salón se reía. Y volteé para ver qué sucedía. Mis amigas tenían cara de susto y los demás se reían y gritaban. Se manchó de sangre, está sucia, fuchi, le bajó la regla. Y de pronto comencé a sentir cómo las lágrimas se me salían. Y me puse roja de vergüenza y coraje con todos por burlarse de algo por lo que pasamos las chicas cada mes. Me gustaría que no tuviéramos que pasar por esto, Purpurina. Ya no quiero menstruar. Primero que nada, lamento mucho que hayas tenido que pasar por este momento tan incómodo. Creo que ninguna niña, adolescente, mujer o persona debería ser violentada por el hecho de menstruar. Pero, ¿por qué pasa esto? Desafortunadamente, la menstruación ha sido un tema y es un tema del cual no se habla mucho. Se ha tratado de manera muy oculta, silenciosa, y ha sido un tema entre mujeres y para mujeres. Y también esta es la razón por la cual se le ha nombrado de muchas maneras, menos por su nombre. Ah, sí, que si Andrés, el que te llega cada mes, Caperucita Roja, que estoy enferma, el jitomate plateado, entre otros muchos más que he escuchado. Exacto. El hecho de que no se le nombre como es, se ha prestado a que sea un tema cómico y de ahí la razón de todas estas burlas. Entonces, es importante llamarla como es: menstruación. Así, sin penas, para que no sea un tema de burla ni humillación. Oh. Y tú mencionaste que ya no querías menstruar, ¿verdad? No, ya no quiero menstruar. Pues déjate comento que menstruar no es un castigo, ni una maldición, ni un pecado, ni un capricho del cuerpo. Y no es ni siquiera una enfermedad. La menstruación, al ser un proceso natural de nuestro cuerpo, es un signo vital, así como lo es el pulso y la respiración. También es un indicador de salud porque a través del olor, color y cantidad de flujo menstrual podemos saber si nuestro cuerpo está bien o no. Es que cuando me baja, cuando menstruo, me duele mucho. Me siento muy incómoda con la toalla sanitaria porque me roza, me irrita y huelo mal. ¿Eso quiere decir que mi cuerpo no está sano? No precisamente. Para poder saber si nuestro cuerpo está sano o no, es necesario prestarle atención. En primer lugar, menstruar no tiene que doler. Podemos sentir incomodidad y cierto malestar, pero si duele mucho que no lo soportes, tal vez sea un indicador de que algo no anda bien en tu cuerpo. Y en esos casos hay que ir a que nos revise algún profesional de la salud, como una ginecóloga o una partera. Oh. En segundo lugar, nuestra menstruación no huele mal, huele a hierro. Lo que pasa es que cuando entra en contacto con las toallas desechables, se combina con el sudor de nuestra vulva y el tiempo que dura en la toalla
hace que comience el proceso de descomposición de la sangre que contiene el flujo menstrual. Y ahí es cuando despide los malos olores. ¿What? Pero si no me pongo una toalla desechable, Entonces, ¿qué? Te explico. Esta es la copa menstrual. Está elaborada de silicón médico. Esto quiere decir que es un material que no daña nuestro cuerpo. Te puede durar hasta por 10 años. ¿10 años? Es una de las alternativas menstruales que se introduce a nuestra vagina para ahí contener nuestro flujo menstrual. Es por ello que nos ayuda a identificar ciertas características de nuestro flujo, como color, aroma y cantidad. Oh, La toalla de tela están elaboradas con materiales especiales que ayudan a que no se irrite nuestra piel íntima, pero que además evitan se derrame nuestro flujo menstrual. oh. Y ahora los calzones menstruales. Estos calzones están acondicionados para absorber nuestro flujo menstrual. Al usar estos calzones ya no necesitas usar otro producto. No inventes, Purpurina. Nunca había oído hablar de esos productos. Hoy sí me has dejado en shock. Yo solo conocía las toallas y los tampones desechables. No sabía que había otras opciones y que suenan cool. Gracias, Purpurina. Ahora entiendo muchas cosas. Creo que mis compañeros se burlaron de mí porque no entienden todo lo que me explicaste. En la escuela apenas si nos hablan de la menstruación, pero no igual, con tanto detalle, con tanta naturalidad. Ahora te toca a ti comenzar a reconocer tu menstruación con naturalidad y compartir con tus amigas y compañeros esta información y tus reflexiones. Odis.